pasando cosas interesantes en Cusco, ¿no? Referente a la cultura. Eh, ya creo que tenemos en conexión telefónica al arqueólogo Jorge Calero. Jorge Calero, hola. Muy buenas tardes, Efi. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, espero primero saludarte porque he estado siguiendo un poco las redes y felicitarte por la convocatoria que ha tenido ayer la presentación de tu libro que se realizó en el auditorio de la Casa Garcilaso. Cuéntame un poco sobre eso. Mira, el día de ayer se ha presentado la segunda edición del libro El secreto de los Andes, plantas maestras, ayahuasca, huachuma, toe y otras, ¿no? Es una segunda edición del libro El escudo del Cusco. Básicamente lo que se ha hecho es encontrar en la iconografía de los tres objetos icónicos, el escudo del Cusco o la placa Echenique, la pluma Echenique y el escudo Berti, se ha registrado ideoescritura y también lo que es básicamente la representación de plantas enteógenas, entre ellas la ayahuasca, la chacruna y el floripondio. Ahora, tengo conocimiento que este trabajo ya lo viene varios años investigando, ¿no? ¿Cuánto te ha tomado en recolectar toda esta información, no? Mira, básicamente yo creo que ya son unos 25 años desde el primer artículo que escribí, todavía en aquel entonces que no era todavía ni siquiera egresado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Esto empezó con una conferencia que dimos al lado del doctor Manuel Chávez Bayón, el año, si no me equivoco, el 92 o 94 fue, donde había pues toda una pretensión de querer sacar al escudo del Cusco o a la placa Echenique como escudo del Cusco. Entonces decían que era cusqueño, llegaron a llamar a este ícono importante de la cultura andina como latita o como chapita, ¿no? O como una réplica. Entonces fue ahí que el doctor Manuel Chávez Bayón y mi persona demostramos de que esta pieza era cusqueña y en mi caso particular de que estaba relacionada a la cultura cusqueña canapata. Ahora, esta publicación, a ver si corrígeme si me equivoco, también hay una coautoría de Mitre Fernández. No, solamente el libro es de mi autoría. Oh, perfecto, porque bueno, he revisado algunas publicaciones donde también se desarrolla, digamos, una especie de coautoría, ¿no? Ahora, estoy leyendo y el día de hoy, digamos, estamos hablando a las 7 de la noche, en un rato más vas a tener una conferencia sobre el escudo del Cusco, también Sí, en el auditorio del Museo de la Casa Garcilaso. sí, efectivamente, el día de hoy vamos a mostrar algo del contenido que se está dando en el libro, básicamente mostrando pues la continuidad iconográfica, porque Cusco, teniendo estas tres piezas icónicas, que repito, el disco Echenique, la pluma Echenique y el disco Berti, que tienen una datación de 750 años antes de Cristo, ¿no? Están dando origen a lo que viene a ser posteriormente Pucara, luego Tiahuanaco y luego Huari en la iconografía, ¿no? Entonces ese es el punto de la génesis, ¿no? De lo que va a venir de luego con la tradición de la señora de los báculos, que mal llamadamente le dicen el señor de los báculos, pero es un ente femenino. Ahora, dentro de todo lo que se viene investigando en el Cusco, alguna vez recuerdo que conversé contigo y me llamó la atención un comentario que hiciste. Si bien el Cusco es una especie de cuna de la arqueología y donde hay varios arqueólogos, por no decir un montón de arqueólogos, pero se publica muy poco. O sea, se hace investigación, pero esa investigación queda muchas veces guardada y no llega a publicarse, no llega a ser compartida. Sí, efectivamente, ¿no? En Cusco hay grandes arqueólogos, pero se tiene muy poco el hábito de publicar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos autores de 12 libros, ¿no? 4 en coautoría con Mildred Fernández y 8 de manera individual, ¿no? Pero la verdad es de que no he visto tampoco muchas publicaciones de otros colegas. Pero ¿por qué cree que sucede esto? Digamos, ¿es una dejadez de los propios profesionales de la arqueología? ¿Falta de La, presupuesto? la ¿Falta de verdad, apoyo? la verdad, Edwin, creo que el Ministerio de Cultura tiene que poner pues un poquito más de empeño en la publicación de libros, porque si hablamos muy bien de las industrias culturales, en el país está pues abandonada. No hay pues un fomento real a lo que es la publicación de libros. Por ejemplo, todos los libros que nosotros los hemos hecho, gran parte son con el apoyo de municipalidades, ¿no? Que dentro de su gestión
los alcaldes han podido sacar algunos Ujú. libros Sí, básicamente relacionados a la historia de sus distritos o de sus sí. provincias. Sí, bueno, eso es una forma de apoyar las publicaciones y sobre todo yo creo las investigaciones que tanto necesita este país. Muchas cosas están encajonadas, empolvadas, por falta de presupuesto, por falta de apoyo, el interés de los políticos de turno también. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Lo que se tiene que hacer es implantar pues una nueva política de publicación de libros, ¿no? Porque hay cantidad de informes valiosos que están pues ahí empolvándose en los almacenes de las instituciones, ¿no? Descubrimientos, informes de análisis, de material arqueológico, hay laboratorios inmensos aquí en Cusco, en el Ministerio de Cultura, pero las publicaciones son muy pocas, ¿no? Claro. Ahora, cuéntanos un poquito más sobre el escudo de Cusco, el escudo del Cusco, ¿no? Mira, el escudo de Cusco es recientemente, ¿no? Llamado así. En un principio se le denominaba la placa Echenique porque fue entregada al presidente Rufino Echenique en 1858. Cuando llega Ujú. él al Cusco, dicen que una familia le había obsequiado esto. Luego el viajero marca, registra al año siguiente esta pieza en un baile que hubo, ¿no? Y dibuja algunos bocetos, tanto de la pieza de la pluma Echenique como del disco Echenique. Luego van a parar a diferentes partes y al final el disco Echenique pasa al Museo de la Smithsonian, del Indio Americano, y la pluma Echenique pasa al Museo de Arte de Nueva York, Museo Central de Arte de Nueva York. Entonces, es ahí donde todavía la pieza esta de la pluma Echenique se encuentra secuestrada, ¿no? Y es un elemento importante porque en la parte superior se tiene la representación de la diosa que Oh, luego va a dar el origen a la mm, diosa de los báculos y ujú. debajo de ella está representado un templo con sus dos celebrantes, Es decir, ¿no? este escudo terminó en Estados Unidos. Sí, y luego el año pasado, Ujú. gracias a las gestiones que nosotros realizamos con la doctora Mildred Fernández, el doctor Sergio Chávez, el doctor Richard Burger, la doctora Lucy Salazar y la doctora Alcusi, hemos podido hacer que regrese, ¿no? Pero lamentablemente no se nos ha reconocido de ninguna manera porque el grupo pues que ha recibido la pieza, pese al expediente que nosotros hemos hecho, ha tratado de distorsionar el asunto y han condecorado a personas pues que no nunca, al contrario, eran opuestos a que regrese esta pieza. ¿Quién fue el Porque hay ministro gente, el año pasado que recibió? si no me equivoco, no sabría decirte, creo que estaba el que era embajador, ¿Alejandro Neira? Alejandro Neira, Ya, si no me equivoco. ok. Pero bueno, pucha, a mí lo que me sorprende es que no les reconozcan a ustedes como profesionales por toda esta gestión de repatriar esta pieza tan importante para el Cusco. Es una cuestión política, ¿no? Ha habido una gestión del alcalde Boluarte, del APRA, y el APRA pues siempre ha estado contra la pieza, ¿no? Porque justamente había un grupo de intelectuales del APRA de la época de los 90 que querían pues cambiar al disco Echenique como Escudo del Cusco. Entonces había una oposición fuerte, ¿no? Entonces, en esos tiempos hasta ha habido hasta golpes se han dado entre la gente de la Academia de la Lengua Quechua con estas personas, porque ellos defendían que la placa Echenique tenía que ser el escudo del Cusco y ellos querían volver al blasón europeo, ¿no? Al que nos había dado Carlos V. Claro. Ahora, este espacio, para que la gente conozca también, porque hay mucha gente, Jorge, que no conoce el Cusco todavía, aunque parezca increíble, este Museo Casa Garcilaso, es la casa donde vivió Garcilaso, ¿cierto? Cuéntanos un poquito sobre esta casa también, donde vas a hacer la conferencia. Mira, la Casa Garcilaso es una casa que se encuentra en la Plaza Regocijo, ¿no? Que era antes en la época inca, pues era una sola plaza, Jaujaipata, era una sola plaza con lo que ahora llamamos la Plaza de Armas, ¿no? Y queda pues en una esquina, es una casa que tiene un portón grande para que puedan entrar pues los caballeros a caballo, por si es redundancia, tiene Sí, arquerías, ¿no? A manera y balcones grandes, ¿no? Entonces, esas arquerías es para que la carga llegue pues de las haciendas, ¿no? Y también duerman, entre comillas, nuestros ancestros los indígenas, ¿no? Porque esta era básicamente la casa de un noble español, ¿no? Que era el padre de Garcilaso, de la Vega, ¿no? claro. Ahora, estaba leyendo un poquito sobre la conferencia que vas a tener a las 7 de la noche.
¿no? Y me interesa este tema puntual que tiene que ver con la planta sagrada, Jorge. Yo creo que hay muy poca investigación sobre ese tema relacionada, digamos, a la iconografía, ¿no? Sí, efectivamente, mira, lo que nosotros hemos encontrado, como dije anteriormente, que dentro de lo que es los tres objetos icónicos, ¿no? La pluma Echenique, el disco Echenique y el disco Verti, se ha encontrado, se ha podido registrar, ¿no? La representación de plantas sagradas, ¿no? Y básicamente están haciendo rituales en unos templos que también hemos identificado, y uno de ellos excavamos en el lugar de Sicuani, en Chumo, una datación de 650 a.C., y en unas botellas hemos podido encontrar el rastro del alcaloide de la ayahuasca. Interesante, Entonces, ¿ah? es toda una deidad y es un continuo. O sea, empieza, más o menos calculamos 1000 a.C., y continúa hasta la época de 1650, todavía con los dibujos de Guamán Poma de Ayala, donde dibuja la presencia de gargantillas Sí. en forma de H, que es la representación de el templo de la diosa, ¿no? Ahora, Jorge, si bien esta publicación, estos libros, eh, en Cusco se puede acceder, porque sé que incluso lo reparten gratuitamente gracias a la municipalidad, ¿no? Hay algunas publicaciones que tú lo repartes cortesía al público, pero la gente de Lima o de otras regiones, ¿cómo pueden acceder a estas publicaciones? Mira, en este caso, la publicación de este último libro que estamos sacando el día de hoy, que el día de ayer se ha presentado, Sí. este libro es con un editorial y va a ser distribuido a nivel nacional. El costo va a ser de 50 soles, Ok. ¿no? Ya, entonces supongo que se encontrará pues en algunas librerías también de Lima, ¿no? Bueno, también esperemos que estés presente en la Feria Internacional del Libro de Lima, pues no, ahora en julio. Esperemos. Ojalá que podamos estar ahí, porque la verdad que Edwin, ahora último tenemos muchas obligaciones de investigación. Estamos investigando los niños Inga del Cusco. Hemos encontrado ya documentos del siglo XVI y XVII donde están describiendo la presencia de niños Jesús vestidos de inca, que usaban mascaipaicha, usaban su uncu, ¿no? Y eran venerados por la nobleza inca de aquel entonces. Ahora, bueno, en esta situación, después de todo lo que se vivió con las protestas, Jorge, ¿cómo está la ciudad del Cusco para ti? Yo hablaba en el segmento anterior con Pavel Ugarte y me dice que todavía existe como una especie de herida abierta. ¿Cuál es tu lectura? Mira, a ver, el mundo andino es un mundo nostálgico y vive mucho del pasado. Aparte de eso, que nosotros los indígenas no vemos el tiempo de manera lineal, sino lo vemos cíclico. Y un hecho de tanta sangre y muerte como lo que ha sucedido en este conflicto social que hemos tenido, ¿no? Producto de este problema político que ha emergido de un momento a otro el 7 de diciembre, ¿no? La gente todavía se siente aquí, pero es una calma tensa, ¿no? Se habla de que se va a volver de nuevo a las calles, que en Puno están coordinando, ¿no? Pero también hay un temor fuerte, ¿no? Porque se rumorea mucho de que muchas de las muertes fueron direccionadas. Entonces, la verdad que a ciencia cierta yo no lo sé, no lo he investigado el tema, pero tengo entendido de que están ya convocando pues algunas manifestaciones, ¿no? Pero que no van a colisionar con las fiestas del Cusco. Claro. Y a la vez también el tema es preocupante, Edwin, en el tema de la reinserción económica, ¿no? Porque Sí, hay muchos hoteles que han cerrado, muchos restaurantes que han cerrado, porque el Cusco también vive del turismo, ¿no? Entonces, así como es, que la población también está dividida en dos. así es. Ahora, yo te quería comentar un poco sobre el personaje de la presidenta Dina Boluarte. Si bien el apellido Boluarte en Cusco es conocido porque vive su familia también en esa ciudad de la presidenta, ¿no? Pero, ¿cuál es la imagen que se tiene de actualmente de la presidenta en Cusco? Mira, básicamente es una imagen pésima, ¿no? O sea, y creo que eso también está en Puno y en todo el sur del Perú. Es constante a veces escuchar la canción esa, ¿no? De que hablan de que de Dina asesina, ¿no? Es constante escucharlo, ¿no? Hasta he escuchado en los micros tararear a la gente o a los niños, ¿no? Entonces, ese resentimiento, ¿no? Esperemos que
por salud del país, este tema también vaya cambiando, vaya mejorando, ¿no? Porque la situación es de que no podemos nosotros seguir viviendo un momento de tensión, ¿no? Y básicamente, como digo, el Cusco vive del turismo. Sé que ha dolido fuerte estas muertes, pero también la gente pues tiene que llevarse algo a la boca, Edwin. Y si no hay turismo, la economía está parada en Cusco. Así es. Es complicadísimo la situación política. Lo que uno busca de alguna manera es estabilidad, pero no encontramos todavía una absoluta estabilidad. ¿Por qué? Porque también se toman malas decisiones de Palacio de Gobierno y eso es lo que enardece a la gente, creo yo. Mira, yo la verdad, Edwin, últimamente estoy un poco alejado del tema político, no estoy mirando mucho los medios nacionales, ¿no? Y estoy poco enterado del asunto, estoy más abocado al tema de la investigación. Y básicamente lo que escucho es ya comentarios ya de tercera fuente, ¿no? O de cuarta fuente, ¿no? Que han hecho esto, que han hecho aquello, ¿no? Pero creo que la situación, creo que habría que contribuir entre todos para que se llegue pues a un momento de tranquilidad y también de estabilidad para el país, ¿no? Porque ahorita, vuelvo a repetir, ¿no? He visto con mucha pena cerrar restaurantes de amigos, restaurantes, hoteles, ¿no? Y la gente está quebrando. O sea, ahorita Cusco, por ejemplo, no está tampoco tan al 100%, por ejemplo, reactivado el turismo, ¿no? Y hay que entender que la gente ha salido de la pandemia y la cuestión está un poco difícil, ¿no? Entonces Complicado. creo que eso también las autoridades deben tomar en cuenta, ¿no? A veces los bonos solamente salen para las grandes empresas, pero Así no es. están considerando pues al micro Sí, y pequeño empresario, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, eso sería mi visión desde un punto de vista Ujú. social. Y bueno, para ir finalizando ya esto, tú que eres un hombre que está muy atento a lo que pasa también en el sector cultural y sobre todo lo que sucede en Cusco, ¿no? ¿Qué te parece el papel de la DDC en Cusco? ¿Cómo ves la gestión de la actual directora? Mira, básicamente lo que veo es de que ya no hay un sindicato que reclama del decreto 0043, que era pues el que gritaba constantemente contra la anterior directora Mildred Fernández, ¿no? Que ese era el arma para poder desestabilizar su gestión. Ahora, siento también de que todos los funcionarios que fueron rotados por Mildred Fernández han vuelto a sus sitios. Entonces, es entendible, ¿no? Entendiendo que la directora también era parte del sindicato del Citracas, un sindicato cuestionado porque estaba conformado, está conformado por altos funcionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí creo que es normal porque ya se arreglaron las cosas como estaban antes. Ya el tema fastidioso que era la presencia de Miguel Fernández, Mm, que pedía una reorganización total del Ministerio de Cultura, ya ha ujú. parado, ¿no? Sí, Porque el tema de la corrupción no solo viene de Cusco, sino viene también de Lima. así Y ahora es. últimamente ha habido hasta denuncias de acoso sexual, ha habido varias cosas delicadas, ¿no? Entonces, eso da mucha pena porque en vez que una institución se dedique a lo que tiene que dedicarse, está pues dedicándose a otro tipo de actividades, ¿no? Claro. Entonces, la directora tiene una tarea muy difícil, ¿no? Porque tendría pues que poner orden básicamente con sus propios compañeros de trabajo. Así es. Bueno, es lamentable, pero bueno, esperemos que en algún momento esta situación cambie en realidad. Jorge, te agradezco por esta comunicación. Gracias por ponernos en autos y contarnos lo que viene pasando en Cujo, pero además por tus aportes, por tus publicaciones y espero que esta noche, a las 7 de la noche, la conferencia sea un total éxito, Jorge. Esperamos que sí, y Edwin, agradeciéndote siempre la fineza que tienes de podernos considerar en tus entrevistas y también en tus reportajes. Saludar también a todo el pueblo de Lima que nos viene escuchando a través de esta emisora y decirle pues al Perú que hay que seguir adelante y lo primero que hay que desarrollar es nuestra cultura, conocer nuestro pasado, porque así, si no conocemos nuestro pasado, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, rápidamente nos van a vilipendiar, nos van a maltratar. Nuestros Así orígenes es, son fundamentales para cualquier tipo de desarrollo que cualquier gobierno quiera hacer. así es, Jorge. Bueno, esperemos también que pronto estés visitando la ciudad de Lima, Jorge. Con mucho gusto voy a venir a esa lema difícil. Muchas Perfecto. gracias, Edwin. Un Un fuerte abrazo. abrazo. Cuídate Gracias, mucho. Edwin. Bueno, Gracias. ya. Estuvimos conversando con el arqueólogo Jorge Calero, que a las 7 de la noche va a dar una conferencia sobre su publicación, ¿no? Sobre el escudo del Cusco.
Es interesante porque las investigaciones, como bien conversaba con Jorge Calero, que se hacen en la ciudad del Cusco, que hay muchísima información. Siempre yo digo, las cosas que existen en el Cusco, que se están haciendo, que se están descubriendo, pero que no llegan a conocerse acá en Lima, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay una especie de desconexión, hay una especie de bloqueo. Entonces, uno es que no se publican esas investigaciones, quedan guardadas, ¿no? Para algunos arqueólogos y son tal vez rescatada por algunas universidades internacionales, sobre todo la Universidad Yale o la Universidad en Harvard, en Estados Unidos, ¿no? Que les interesa mucho lo que sucede en nuestro país, sobre todo en el tema arqueológico. Pero aquí, instituciones como el Ministerio de Cultura, que deberían fomentar la publicación de libros, sobre todo de investigación arqueológica, no lo hacen. La mayoría de arqueólogos que he podido conocer, cusqueños, buscan por su cuenta estos libros y estas investigaciones que tienen trabajos de años. Estamos hablando, Jorge nos cuenta que esta publicación libro le ha tomado prácticamente 25 años, ¿no? Pero bueno, y es una realidad, y es un hecho. Y está compartiendo toda esa información con todo el público. Eso es lo bonito. Pero se necesita también el apoyo. El apoyo es súper, súper importante.